Saludos, distinguidos amigos y seguidores de su canal de electrónica funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y les traigo aquí un circuito amplificador en esta entrega para explicarlo. Algunos alumnos que me han entregado y se disponen a fabricar amplificadores para proyecto final o simplemente como prácticas me han pedido un amplificador pues que le dé buena potencia. Aquí vamos a trabajar con el TDA 2030, que si bien es cierto es un IC amplificador de 15 watts que ya viene desde fábrica con una potencia preestablecida, pero aquí este circuito está robustecido, como le dicen a veces, un circuito con esteroides en donde estos dos transistores, el BD908 y 907, que bien pudieran también, si no tiene estos a manos, poner aquí el TIP 122 acá y su complemento. Son transistores encapsulado TO220, por lo tanto hay que disiparlo igualmente el TDA 2030. Pero vamos a explicar este circuito para que nuestros seguidores, nuestros alumnos, pues puedan entender cómo funciona y cuál es el papel de estos transistores, porque duplica la potencia. Es decir, si el 2030 te da un aproximado de 15 watts de salida, pues colocándole estos transistores, pues te podría entregar a la bocina pues aproximadamente 30 watts, incluso un poquito más. Recuerden que la polarización también es esencial. Este circuito es alimentado con 24 voltios y tierra, o sea 24 voltios simple, pero podría llegar a unos 30 voltios, no más. Pues bien, vamos a explicar cómo funciona y cuál es el papel de estos dos transistores que vamos a decir así, apoyan al IC-TDA 2030 para duplicar la potencia entregada a una bocina. Pues bien, miren, aquí se aplica la entrada de audio, como podemos ver. Este capacitor es para reducir la entrada de alguna componente DC que tenga esa señal de audio. Esta resistencia que vemos acá y este capacitor y estas tres resistencias, R1, R3 y R2, pues sirven también para filtrar la señal de entrada y darle un poco o una determinada impedancia para que la señal de entrada no se quede en el aire, sino que vea una impedancia dada que la del IC es muy alta, ¿no? Y entonces así cualquier ruido extra que traiga la señal, algún pico electrostático, pues también esta resistencia lo reducen. A la vez de que esta resistencia, fíjense que esto viene desde la alimentación, pues le da también una posición en DC para que usted pueda aquí conectarle un micrófono de esos de tipo dinámico y pueda también amplificar la señal de audio de un micrófono, entrarle por ejemplo la salida de cualquier dispositivo de audio, puede ser por ejemplo un móvil, un teléfono celular, aplicarle el audio y esto lo va a amplificar. Bien, entonces seguimos. Miren, aquí básicamente este es el capacitor de filtro. Aunque venga de una fuente filtrada, es bueno tener bien filtrado el circuito amplificador, dado que cualquier ruido de las pulsaciones o la señal mal filtrada que venga de la fuente, que se llama voltaje de rizado, pues estos dos capacitores C3 y C5 sirven también para reducir este voltaje de rizado o cualquier mal rectificación y filtraje. Bueno, la rectificación tiene que venir bien, una rectificación de doble onda, pero cualquier problema con la fuente, pues estos lo filtran bien. Entonces, el amplificador ya de por sí tiene una ganancia. Fíjense que esto es lo que yo le llamo un OPAMP de potencia. Bueno, los que no entiendan lo que es OPAMP, tenemos en nuestro canal el video de amplificadores operacionales. Pero el TDA 2030 es básicamente un amplificador operacional destinado a amplificar señales de audio conjuntamente con el circuito complementario que se sugiere. No voy a seguir sin agradecer a LX Circuit. Es una página de electrónica donde podemos conseguir este y otros circuitos. Muchas gracias, créditos a ellos. El circuito es de ellos, yo solo lo estoy explicando para su correcto funcionamiento y que puedan entenderlo. Ya un alumno me lo hizo en un pasado no muy lejano y le funcionó perfectamente. Entonces, estas dos resistencias conjuntamente con este capacitor son lo que determinan la ganancia del transistor, es decir, qué tan grande va a ser la señal de salida con respecto a la que entra por acá. Repito, esta resistencia, en este caso R5, que es de 30 kilos, y R4 son las que determinan la ganancia del amplificador. Esto usted pudiera alterarlo, incluso yo no aconsejo alterarlo a mucha ganancia, porque entonces
puede entrar en una saturación que recorte la señal y entonces eso se traduzca en ruido en la bocina. De repente, si usted divide ese valor, 30 kilos, entre 3.3 kilos, da aproximadamente 10, algo menos, 9 puntos y algo de ganancia. Pero si esta de 3.3 kilos, usted la baja, por ejemplo, a 1 kilo, divide 30 entre 1 kilo, pues tendría una ganancia de 30. Eso dependiendo ya del dispositivo o de la señal de dónde provenga, el origen de esa señal. Bien, o sea que la ganancia la podemos manejar con los valores de estas dos resistencias. Este capacitor es para que esa ganancia solo se traduzca en señal, no en DC, porque esto es de desacoplo de DC y acoplo en AC. En otro video lo explicamos esto muy bien. Este capacitor también, si el circuito no responde bien a las bajas frecuencias, usted pudiera subirlo de valor, porque este es un valor colocado para toda la gama de frecuencia audible que va desde 20 Hz hasta 20 kHz, el rango de frecuencia audible. Pero si este circuito no responde, o sea, amplifica, pero no responde bien a las bajas frecuencias, como yo le digo a mis alumnos, al tum, 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 pues entonces, si no responde bien a las bajas frecuencias, pues entonces le puede colocar aquí un capacitor de 100, 220 o 470 microfaradios y te atrapa una gama de frecuencia mucho más alta. Pero primero pruébelo con esto, a ver si le funciona bien. Ok, ahora vamos a la labor de estos transistores, cómo apoyan la potencia y cómo empujan el funcionamiento del 2030. Fíjense. Lo básico aquí es que estas resistencias, en este caso R6 y R7 de 1.5 ohmios cada una respectivamente, solamente van a entrar en funcionamiento cuando el nivel de volumen y la bocina, que generalmente sugiero aquí 4 ohmios, le exijan al amplificador. ¿Por qué? Porque si se fijan, la alimentación del TDA viene a través de esa resistencia al positivo y a través de esta R7 viene del negativo. De manera que cuando él comience entonces a demandar corriente, esta resistencia hace el efecto shunt que hemos explicado en otro video, pero cuando trabajamos con fuente. De manera que cuando la corriente acá suba al nivel que consiga los 0.7 voltios de base emisor que necesita este transistor, pues lo va a poner en funcionamiento. De manera que esos transistores pues van a trabajar solamente cuando este dispositivo se estrese, por decirlo así, la corriente suba, genere 0.7, ahí entran en acción. Se supone que la corriente cuando cierra de positivo a negativo o de negativo a positivo es igual, o sea, la que empieza por acá hace el recorrido interno y concluye por acá, es la misma corriente, de manera que los dos transistores van a estar entrando simultáneamente a apoyar al IC en su labor de amplificación y por lo tanto van a sumar más corriente y más potencia a la bocina. Pero si no fuera así, este capacitor está precisamente para complementar ese funcionamiento y balancear de que los dos pues entren juntos y amplifiquen más o menos al mismo tiempo, de manera que sí, aquí la señal podría ser un poquito más alta que acá, pues, respecto a una diferencia en corriente por temperatura o cual fuere, pues este capacitor solamente en señal, porque los capacitores no conducen en DC, pues va a unir estos dos puntos, por decirlo así, para que los dos transistores trabajen equilibrados. Ya esta resistencia a ese capacitor es un filtro de salida y sirve también de carga cuando la bocina no está. Este solamente le entrega a bocina cambios, o sea, señal de AC, y estos diodos están para proteger precisamente a los transistores contra transitorios de fuerza contraelectromotriz que pueda generar la bocina, producto de que es un componente inductivo. Bien, espero que hayan comprendido este amplificador. Cuando tengan tiempo, móntenlo y me dicen qué tal. Hasta la próxima. Electrónica funcional.